ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. La obra es ya de por sí fabulosa. Una herencia, un legado musical, el de Federico Händel, que apreciamos muchísimo. Pero cuando uno conoce más su vida, su compromiso, su fe y sus creencias, todavía encuentra más razones para amar a este músico que nos ha legado una preciosa cantidad de obras que hoy tenemos la posibilidad de disfrutar. Salvador, ¿cómo llegás a la figura de Händel vos también? Bueno, mira, uno llega a Händel por afición a la música clásica, pero sobre todo por el gran mensaje que tiene Händel, por los grandes oratorios de Händel. Händel es el maestro del oratorio. Uh-huh. Siendo alemán de origen, se radicó en Inglaterra y su éxito fue un éxito incalculable. Es interesante que Händel, el oratorio, al contrario de la ópera demanda escena, vestuario, una escenografía determinada. El oratorio no. El oratorio es una obra desprendida totalmente de eso. Uh-huh. Lo único que quedan son las voces y lo importante es lo que los personajes dicen. Entiendo. Händel escribió óperas también, pero se destacó sobre todo en el oratorio. Y sobre todo el oratorio que lo hizo inmortal, que es el Mesías. Sin duda. Con su Aleluya, que es ya un ícono del cristianismo. El oratorio del Mesías lo hace en un momento difícil de la vida de él, porque es el momento en que él está saliendo de un ACV. Uh-huh. Él tuvo un ACV y ese ACV lo imposibilitó de seguir tocando el clave y digamos, llevando su vida como hasta ese momento, y él creyó que en ese momento estaba totalmente acabado. Uh-huh. Uh-huh. Los médicos le aconsejaron que unos baños térmicos, que fueran unas termas, y que estuviera un tiempo determinado, muy acotado, en esos baños. Para ver los efectos. Claro, para ver los efectos. Él, sin embargo, se ponía 9 horas adentro, ¿no? Era terrible, tratando de salir. Finalmente, un día está caminando y pasa por una iglesia que está vacía, y él prueba acercarse al órgano de la iglesia y prueba poner su mano sobre el teclado para ver si funciona, y ve que funciona. Pero no obstante tenía él una depresión muy grande frente a esto. Era un hombre muy austero. Yo estuve en la casa de Händel, en Londres, convertida ahora en un museo, y estuve en la habitación, en el dormitorio de él, que es donde él cayó cuando sufrió su ACV, y es el lugar también donde él leyó el Mesías. Uh-huh. Es una habitación totalmente despojada en un primer piso, totalmente despojada, con un piso de madera que cuando uno va caminando se escucha el crujir de la madera, una cama y una Biblia, su Biblia, sobre la cama. Uh-huh. Era un lector de la Biblia que profundizaba realmente en la Biblia, y esto lo llevó a escribir justamente estos oratorios sobre su fe. Uh-huh. El Mesías lo hace después de su ACV, es una obra que él escribe creyendo que ya no va a escribir más oratorio. Uh-huh. Pero alguien le acerca, le deja en su casa el libreto del Mesías, y él lo tira despreciando lo que había recibido, y cuando se abre el libreto aparecen las primeras palabras, que es consolaos, consolaos pueblo mío. Uh-huh. Esas palabras lo conmueven a él, hace que siga leyendo, sabe que un oratorio le va a llevar 2 años de trabajo, y sin embargo lo termina en 3-4 semanas. Impresionante. Frenético el trabajo. Sí, el frenético que hace es tremendo, y saca una de las grandes joyas del cristianismo. Por ese oratorio, él nunca cobró un centavo, porque decía que era su agradecimiento a Dios por la restauración que él había tenido en su salud.
Ahora, quería hablarte, y quería hablarle a nuestro público, acerca de otro oratorio de Händel, que lo escribe 7 años después del Mesías. Y es un oratorio que se llama Teodora. Teodora es una mártir cristiana a quien los paganos trataban de convencer de que abandonara su cristianismo. Y la amenazaron de diferentes formas a que lo hiciera. Es una historia que cuenta en los mártires de Israel Eusebio de Cesarea. Eusebio es el historiador cristiano del primer siglo. Eusebio parece que la conoció personalmente a Teodora, por la forma en que escribe. Teodora tenía aproximadamente 18 años, y en la persecución de Diocleciano, la amenazaron para que dejara su fe, no aceptó eso, y finalmente sufrió el martirio. Händel quedó profundamente impresionado por esa historia. Para que un artista trabaje sobre algo como lo hacía Händel, tiene realmente que estar convencido, claro, interiorizado de lo que está haciendo. Y él quedó impresionado por esa historia y pone imaginación, por supuesto. Arma toda una historia y relata cómo la fe inclaudicable en Cristo la lleva al martirio. Yo me lo imagino a Händel ya trabajando en su clave. El clave es el antecedente del piano. El clave está en su casa todavía, el clave. Es un instrumento pequeño donde él trabajaba todas estas cosas. Y Händel puso en este oratorio, puso también ese empuje fuerte que tenía su fe cristiana, ¿no? En el mensaje que daba el oratorio. Ahora, este no es un oratorio muy conocido. No es un oratorio que se haya presentado muchas veces. Pero el Teatro Colón de Buenos Aires quiso ponerlo en escena. Y por supuesto, lo pone en una temporada breve. Los oratorios no suelen llevar muchísimo público. Con 5 o 6 funciones que se hagan, el Teatro Colón es grandísimo. Es un teatro con una acústica perfecta. Algunos dicen que es el teatro con mejor acústica del mundo. Entonces muchos van a escucharlo porque una cosa es escuchar ahí en el Colón y otra cosa es escucharlo en otro entorno, en una grabación, una cosa así. Así que este oratorio, los melómanos lo estaban esperando. Yo creo que no se había puesto nunca en Buenos Aires el oratorio este. Así que con todo el despojo del oratorio, porque en ese sentido se respeta mucho eso, con todo el despojo que tiene el oratorio, es decir, están los cantantes que cantan su papel, la orquesta y nada más, no hay escenografía, no hay vestuario, no hay nada de esto. Lo más importante es el mensaje y es las palabras. Quiere decir que la gente fue para escuchar a Händel, para escuchar el mensaje de Händel y para escuchar las palabras que Händel había musicalizado. Lo que pasa que los que fueron se llevaron una sorpresa. Y una sorpresa, ¿por qué? Porque el que organizó el espectáculo le incluyó algunas cosas, algunos textos. Agregados, pero no eran textos cantados. Es decir, se cantaban las diferentes partes del oratorio y en lo que sería la pausa, entraba una actriz y leía ciertos textos. Y lo que produjo el escándalo justamente fueron esos textos. Porque la obra era de un gran contenido cristiano, de un profundo contenido cristiano, y los textos que leían eran textos feministas que atacaban a la Virgen María, que atacaban a Dios, que atacaban a los cristianos, y que desvirtuaban el contenido espiritual de la obra. Increíble. Lo que quiere decir que responden a una corriente de pensamiento ideológica, ¿no? Que tomaron en ese momento una obra de alto nivel que ninguno de los que escribió el panfleto era capaz de hacer. Tomaron esa obra para intercalarle estos textos panfletarios para meter su idea, mostrando su teofobia, su odio a Dios, su cristianofobia, su odio al cristianismo. Todo lo cristiano tiene que destruirse. Y yo veo que esto forma parte de una corriente que gracias a Dios tuvo una gran repercusión, hubo mucha gente que protestó por esto, pero el panfleto ya estaba hecho y la intención ya estaba hecha. ¿Quién lo hizo? Un escritor totalmente mediocre, un periodista
de cuarta categoría, que sin embargo pertenece a un colectivo determinado, y entonces, porque está en ese colectivo, ya se sienten con derecho a decir cualquier barbaridad desde su ignorancia. Utilizando la herramienta que crean conveniente. Y también interviniendo una obra a la que ellos son incapaces ni siquiera de apreciarla. Ni siquiera de apreciarla, no hablemos de hacerla. Claro. Y esto es lo terrible, que si ellos tienen una idea, que la publiquen donde quieran, Claro. pero que no estén convirtiendo y desvirtuando el contenido espiritual de una obra cristiana con un panfleto de cuarta categoría, un panfleto que ataca al cristianismo. Y yo creo que ahí es donde está el punto crucial que demuestra lo que le está pasando a nuestra sociedad. Porque esto no es solamente lo que sucede ahí. Esto es la consecuencia que tiene en una sociedad que se está alejando de los principios cristianos y que está alimentando esa teofobia, esa cristofobia, en los jóvenes, por ejemplo, claro, que están al alcance de ellos y que están tratando de infiltrarse para destruir todo lo que sea la base cristiana de nuestra sociedad. Hacemos una pausa en la conversación, mirando con preocupación y alerta este tipo de expresiones, y volvemos enseguida aquí a Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en un momento de choque de concepciones que se manifiestan de diversas maneras, y parece que el arte, la música, la cultura, todas sus expresiones son el ámbito de lucha actual, Salvador, en el cual se está manifestando lo que vos mencionabas antes de la pausa, que es una expresión de la teofobia en el siglo XXI. Sí, lo que hemos hablado es del hecho que sucede en el Teatro Colón, pero es nada más que una muestra de un espíritu que está de destrucción. Flotando. Sí, sí. Claro, yo digo, cuando una sociedad como la nuestra pasa por encima, por ejemplo, de las leyes naturales, en primer lugar, para hacer un matrimonio igualitario, no una unión civil no matrimonial, sino ponerlo en lugar de matrimonio, lo que no es un matrimonio, que tienen los mismos derechos que el matrimonio normal entre un hombre y una mujer, se están rebelando contra las leyes de Dios y se están rebelando contra las leyes naturales. Y las leyes naturales fueron leyes puestas por Dios. Cuando, por ejemplo, el aborto es pagado y protegido por el Estado y no se acepta o no se quiere aceptar, una de las discusiones que hubo en varios lugares en América Latina, no aceptar objeción de conciencia. El médico tenía que hacer el aborto sea como sea, no podía decir no, yo no lo hago porque esto no pertenece a la medicina, no va contra los principios de la medicina. Ahora, hay un juramento hipocrático de defensa a la vida, y justamente quieren obligar a que se ponga el aborto. Bueno, algunos médicos son coherentes con ellos mismos, y si yo defiendo la vida no puedo aceptar esto. Sí, sí. Esos médicos coherentes se los quería obligar a esto, porque estamos en una sociedad autoritaria, estamos llegando a una sociedad autoritaria. Si la elección de la sexualidad es por lo que yo percibo, y no por lo que yo soy, no por lo que ha marcado la naturaleza, sino por la percepción que yo tengo, y entonces aparecen que además de ya no quieren hablarse más de sexo, sino de género, ¿no? Porque el bisexo viene marcado, no, de género. Y cuando se habla de género, resulta que hay más de 70 géneros diferentes. Algunos hablan ya de 100 y pico de géneros, ¿no? Quiere decir que estamos frente a una sociedad que se levanta contra todas estas cosas.
Cuando se debate, como se está debatiendo en este momento, tanto en Sudamérica como en Europa, el tema de la eutanasia, cuando acaba de salir una pastilla que uno puede comprar para suicidarse, ¿no? Una pastilla que acaba de salir, donde yo puedo tomar esa pastilla para suicidarme, o hacer accionar esa pastilla para suicidarme, estamos abandonando los principios que fueron base de nuestra cultura y base de nuestra civilización. De cuidado y protección de la vida, ¿no? Y entonces se quiere presentar al cristiano como atrasados, retrógrados, retardatarios, extremistas, fanáticos, ignorantes, conservadores, derechistas, cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa. No somos ni atrasados, ni retrógrados, ni retardatarios, ni extremistas, ni fanáticos, ni ignorantes, somos cristianos. Claro. Y pensamos. Y como cristianos pensamos, y como cristianos tenemos nuestras convicciones. Entonces discutan las convicciones, pero no toquen lo que sea cristiano para poner el panfleto que ustedes quieren poner. Es reemplazarlo de alguna manera. Se levantan voces para estigmatizarnos. Claro. Para tratar de destruirnos. Estamos en una época difícil donde hay que pagar el precio de ser cristiano. Y lo que pasa es que ellos están queriendo justamente que el cristianismo retroceda, porque es la única barrera que tienen para llegar a una sociedad absolutamente totalitaria, como la que se está buscando. Entonces entramos en una época difícil, muy difícil. Y es lógico que desde nuestro programa empecemos a señalar las cosas que se están haciendo mal y que se están haciendo contra el cristianismo. Por eso, ellos inmediatamente dicen que son homofóbicos, yo digo lo que sucede es que ustedes son teofóbicos. Claro. ¿No? Claro. Que ustedes, señores, son los retardatarios, los que nos quieren llevar para atrás, nos quieren retrotraer al precristianismo. Ustedes son teofóbicos y cristofóbicos. Quiere decir que esto es lo que hay en este momento que levantar como bandera, que estamos en un mundo donde hay una teofobia, una fobia a Dios, y hay una cristofobia. Una cosa es no compartir algo. Yo puedo no compartir algo. Yo no comparto la homosexualidad. Y cuando hablo de la homosexualidad, doy razones para eso. No salgo a matar homosexuales. Por supuesto. No salgo a matar homosexuales, de ninguna manera. Ni salgo tomando una obra homosexual y poniendo yo mi mensaje. Claro. En todo caso, me pongo en la vereda enfrente y critico lo que la persona dijo. Pero lo que están haciendo en este momento es tratar de destruir todos los principios cristianos, invadirlos con un sentido absolutamente totalitario. Y digo totalitario porque los que fueron al Teatro Colón fueron a escuchar a Händel y tuvieron que escuchar los dislates de este mediocre que escribió esos textos. Tuvieron que escuchar eso. Ahora, ¿qué sucede con los cristianos? Yo cuando leía lo que había sucedido en el Teatro Colón y todo lo que se decía acerca de los cristianos, pensaba en cuando llevaron a Jesús a crucificar. Lo llevan a Jesús a crucificar muy temprano, sale la comitiva hacia el Calvario, los soldados romanos, los principales sacerdotes que los van acompañando, los fariseos, los saduceos, las sectas, la turba que grita crucifícale, crucifícale, los ladrones, y en medio de ese cuadro aparece Simón de Cirene, que pasa por el lugar, que se asoma y le cargan la cruz de Jesús. Y uno piensa en ese cuadro. Allí va un hombre llevando la cruz de Jesús. Y alrededor están todos los que gritan. Gritan contra Cristo. Gritan contra Él. Y quiero tomar a Simón como un símbolo. A su alrededor gritan, la gente azuza, los soldados azotan los reos, las mujeres lloran, y Él está en medio. Una sociedad enemiga que está golpeando. Y los cristianos tenemos que aprender que en medio de todo esto tenemos que llevar la cruz. Seguir adelante con nuestro mensaje. Hay una multitud agresiva que vocifera a nuestro alrededor. ¿Quién es esa multitud? Los que calumnian, los corruptos, los mentirosos, los religiosos hipócritas, los que pervienten la justicia, los que estafan, los que blasfeman, los que roban, los que alteran las leyes naturales y alteran las leyes morales, están gritando.
Bueno, uno tiene que afirmarse porque estamos dentro de esa sociedad. No nos podemos ir de la sociedad, pero tenemos que aprender a defender nuestros principios. Y esos principios son los principios que el Señor estableció en el principio y son los principios eternos de Dios para nosotros. Los 10 mandamientos fueron hechos en piedra. Dios no los hizo poner en un pergamino, los hizo en piedra para mostrar que son inconmovibles. Y bueno, tendremos que afrontar todo esto, pero tenemos que también decir nuestra verdad. Sabemos quiénes están del otro lado. Sabemos que hay quienes proclaman el odio a Dios, el odio a Jesucristo y el odio a los cristianos. Lo están proclamando y se están moviendo para corromper toda la sociedad. La cruz para el mundo es en este momento el símbolo de la decadencia. Sin embargo, la cruz sigue siendo el símbolo de la redención. Sí. Dios nos sigue amando, Dios sigue buscándonos, Dios nos sigue esperando. A pesar de esta teofobia que hay y a pesar de esta cristofobia que nos rodea. Y creo que como cristianos tenemos que estar muy firmes en este momento en los principios que Dios ha establecido, en los principios que hemos aprendido directamente de los mandamientos y de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, y mantenernos firmes en nuestra fe, porque los años que vienen van a ser años difíciles donde vamos a tener que enfrentar todas estas cosas. Y no es solamente la obra de Händel, es que esto se va a multiplicar. Es un concepto, de cómo se maneja. Nuestra respuesta va a ser firme, tiene que ser convencida, tiene que ser con principios y razones, pero nunca con las mismas estrategias de odio y de teofobia, aplicadas también de nuestro lado, odiando hacia esas personas, sino buscando una respuesta amorosa en algún sentido para poder combatir desde otro lugar eso que está viniendo contra toda una fe que intentamos mostrar de otra forma, ¿verdad? No permitamos que nos acallen. Una de las cosas que buscan estos movimientos es silenciarnos. Exacto, sí. Nosotros vamos a hablar con razones. Sí. Y vamos a hablar con pruebas, pero vamos a hablar. Y vamos a contestar lo que estos señores dicen. Pero tengamos en cuenta de que estamos frente a elementos totalitarios que quieren imponer una policía del pensamiento para que no pensemos como pensamos. Y la libertad es y será siempre para un cristiano algo irrenunciable.
La intensa obra de Händel recorrió la vida de Teodora, y esta obertura que escuchábamos recién es justamente sobre la vida de la mártir cristiana, de su oratorio. Ahora queremos escucharle a usted de lo que ha presentado Salvador de Lutri sobre la teofobia en el siglo XXI y cómo se expresa de maneras agresivas y hasta violentas. Queremos escucharle. Puede hacerlo por SMS, por WhatsApp, usando este número de celular. Agréguenos así: signo de más 598-91-610-610. Envíenos un audio, un texto y su opinión de lo que ha escuchado y de cómo lo vive usted mismo en su ambiente donde todos los días se mueve y expresa o intenta expresar sus convicciones. Una vez más el número, signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org, donde podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo y opinar también allí, y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa. tierrafirmertm.org. Desde allí también buscarnos en las redes sociales y formar parte de la comunidad virtual que cada semana recibe las actualizaciones de este espacio. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando que le sirva para su reflexión y su práctica de la vida cotidiana, para expresar sus convicciones con firmeza en este mundo tan complejo en el que vivimos. Y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciamos una vez más Tierra Firme.